Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Hemos visto de nuevo una semana más cómo los mercados se han mantenido al alza y siguen alcanzando esas cotas o esos objetivos que se ponía en un posible impulso alcista ahora mismo en los gráficos. Y muchos de vosotros sé que estaréis pensando que cuándo va a llegar esa corrección, y hoy puede que expliquemos por qué no ha llegado todavía esta corrección y cuál es la razón que va a necesitar el mercado para ver nuevas caídas. Hasta ahora hay que recordar que esos datos de la inflación, que estaban siendo cada vez peores, hacían que el mercado cayese, y ahora que parece que la inflación va creciendo cada vez menos, pues parece que eso el mercado se lo está tomando muy bien. El mercado necesita una razón, un catalizador para ver caídas en los mercados, y todavía no le estamos viendo. Y hasta que no le veamos, en lo que ahora vamos a comentar, puede que el impulso alcista se mantenga. Eso sí, puede que no tarde mucho en llegar. Así que el vídeo de hoy va a ser muy interesante, no os lo podéis perder. Vamos a comentar todo esto en el análisis de los índices, y además veremos también un gráfico del Dow Jones de hace unos cuantos años que seguro que os va a dar que pensar. También vamos a ver esas 5 acciones que analizamos todas las semanas de la lista top internacional, esas 30 acciones que tenemos seleccionadas en esta lista que a muchos nos gustaría tener en cartera en un momento de pánico en los mercados, y analizaremos 5 de ellas para ver en qué situación se encuentran ahora mismo. Veremos también todas esas acciones que me habéis pedido a través de Twitter, de Telegram y del canal de YouTube. Y también, por último, veremos esa acción sorpresa que venimos comentando desde hace unas semanas atrás y que todavía no hemos dado respuesta. No os lo podéis perder, porque va a ser muy interesante. Vamos al lío. Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis de los índices. Pero antes, vamos a intentar entender la situación en la que nos encontramos ahora mismo en el mercado. Lo que venimos comentando toda la semana, y que ahora vamos a ver cuál podría ser esa razón por la que el mercado todavía no cae. Bien, si volvemos al año 2021, veíamos ya cómo los precios empezaban a aumentar, esa inflación parecía que estaba empezando a ser un poquito fuerte, pero quizás esta subida de precios no repercutía directamente en los consumidores. Decíamos, sí, está ahí, quizás algún día se suben los tipos de interés, pero no lo teníamos totalmente encima. Veíamos venir la tormenta, pero no nos caían gotas todavía. Entonces, el mercado, las acciones, los índices, veíamos cómo hasta final de año se mantenían al alza cuando ya veíamos que la tormenta estaba viniendo. Pues bien, ¿qué ha pasado este año? Cuando hemos visto que teníamos la tormenta encima y llovía a chaparrones, porque ya veíamos que la inflación está totalmente disparada y subían los tipos de interés como nunca les habían subido, el mercado cayó en picado. Si a esto le juntamos además con la guerra de Ucrania, pues fue todo el combo perfecto para ver caídas muy importantes en el mercado, lo que ha provocado esa tendencia bajista prácticamente durante todo el año 2022. Pero ahora, ya desde el mes de octubre o finales de septiembre, estamos viendo cómo el mercado no consigue continuar cayendo, y estamos viendo un rebote que se está manteniendo mucho más de lo que muchos nos estábamos esperando. De hecho, están superando incluso algunos índices los máximos que veíamos en agosto. ¿Y qué es lo que puede estar pasando ahora? Pues bien, la razón, ese catalizador que teníamos antes, que era la inflación, cada vez era más alta, y cada vez que salía el dato de la inflación y veíamos caídas en el mercado, esto se iba manteniendo durante todo el año. Pero ahora no estamos viendo eso. Ahora lo que estamos viendo es que la inflación se espera que salga un dato, y cuando luego sale ese dato está siendo por debajo de lo estimado. Eso quiere decir que si cada vez la inflación es menor, esos precios, ese problema que en principio tenemos ahora mismo, estaría reduciéndose. ¿Esto qué provoca? Pues que la bolsa, los mercados continúen subiendo. Es decir, ahora esa excusa, esa razón para ver caídas en los mercados ya no nos vale. Entonces los mercados necesitan una nueva razón. ¿Y cuál va a ser esa razón? Pues puede que esta nueva razón para que el mercado caiga sea el crecimiento que hay en Europa y en Estados Unidos. Hay que pensar que esta fuerte subida de tipos de interés que hemos visto durante todo el año 2022 no se ha repercutido todavía en la economía. La economía se va a secar con esta pedazo subida de tipos. Es lo mismo que pasaba con la inflación. La inflación veíamos que subía, pero no veíamos las consecuencias. Luego la vimos con la subida de tipos, y ahora hemos visto cómo están subiendo los tipos, pero no estamos viendo la consecuencia todavía, y puede que la consecuencia de la subida de tipos empiece a llegar ya a finales de este año, que ya estamos a finales de año, y a principios del año que viene. ¿Eso que va a provocar? Que quizás los datos que salgan del PIB, que en principio lo que estamos viendo no están siendo del todo malos, y digo del todo malo porque podrían haber sido bastante peores, aunque las estimaciones que se hacían a principios de año eran mucho más altas, pero luego ya vimos que se habían bajado muchísimo con la guerra de Ucrania, la inflación y todo esto, pues puede que lo que veamos con los datos del crecimiento, el PIB,
en el próximo año, a principios del próximo año, cuando salgan los datos ya del cuarto trimestre de este año, empiecen a ser un poco malos. Y un poco malos que se pueden acabar convirtiendo en muy malos. Si ahora vamos a tener una estimación de un crecimiento a lo mejor de un 0,5%, por ejemplo, no quiero decir que sea un 0,5 en España, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, y luego a lo mejor sale el dato real del PIB y es un 0% o negativo, que va a provocar caídas muy fuertes en las bolsas. Y si vemos que el crecimiento es malo, que el crecimiento es muy bajo, nos va a dar igual que la inflación esté en una cota menor que la que veíamos el año pasado. Porque el problema que tendremos ahora mismo será el bajo crecimiento que tenemos en Europa y en Estados Unidos. Y este puede que sea el nuevo catalizador en el mercado que marque esas nuevas caídas en el mercado. Y hasta que no veamos esos datos, no va a continuar cayendo el mercado. Porque sí, estamos bajando a lo mejor ahora la inflación, o está creciendo menos, mejor dicho, pero esto puede crear una gran crisis en los mercados. Si esa gran crisis llega, que la empezaremos a detectar con los datos del PIB, el mercado caerá. Y si por el contrario puede que no llegue, aunque yo no creo que esta sea la opción, que no llegue la recesión, pues puede que el mercado continúe subiendo. Pero si evidentemente con esta fuerte subida de tipos todo apunta a que vamos a entrar en recesión este próximo año, pues puede que esto sea lo que provoque nuevas caídas en el mercado. Hasta que no veamos esos datos negativos en el PIB de Europa y Estados Unidos, puede que al mercado le falten razones para continuar cayendo y que los inversores vuelvan a tener confianza en las caídas, porque ahora mismo parece que todos estamos esperando a que el mercado caiga. Es irracional lo que estamos viendo ahora. Todos decimos, joder, se va a venir una recesión porque el mercado no cae. Pues estamos viendo cómo el mercado a veces quizás se mantiene en forma irracional durante un tiempo y va viendo subidas y hace pensar mucho a los inversores. Pues bien, puede que sea la situación que nos estamos encontrando hasta que tengamos ya la excusa perfecta, la razón perfecta, que sea que el crecimiento no es el esperado y que la crisis la tenemos totalmente encima. Ahora vemos la tormenta que va a venir por la recesión económica, pero no la tenemos encima, y hasta que no la tengamos encima, no vamos a ver caídas fuertes en el mercado como las que veíamos durante todo el año 2022. Y después de ver esa situación en la que nos podríamos encontrar ahora mismo en los mercados y ver cuál podría ser la nueva razón por la que veríamos nuevas caídas, vamos a irnos a los gráficos. Vamos a analizar los índices y vamos a comenzar con el IBEX 35. Fijaros la fortísima subida que ha tenido esta semana. Fijaros cómo desde el cierre de la semana pasada hemos visto una subida del 3,55% en una semana que el jueves fue festivo en Estados Unidos y que el viernes en Estados Unidos abrió la mitad de la sesión. Es decir, con muy poquito volumen se ha mantenido al alza la cotización del IBEX 35. Fijaros cómo la sesión del martes hubo mucho volumen, pero el resto de la semana, esas tres últimas sesiones, llegamos a ver una subida de más del 1% con un volumen muy bajito. Es decir, el mercado se sigue manteniendo al alza. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes, le faltan razones suficientes para ver caídas. Cada vez que sale un dato económico ahora mismo apoya a que no estamos tan mal. En principio, luego ya veremos, no estamos tan mal, porque ahora mismo ha salido un rayito de sol, pero vemos la tormenta, ¿vale? Y bien, ahora mismo, ¿qué vemos en el IBEX 35? Pues ha superado ya clarísimamente esos máximos que veíamos en septiembre. Fijaros cómo lo hizo, con muchísimo volumen. ¿Y hasta dónde se ha dirigido ahora? Pues muy cerquita de los máximos que veíamos en agosto, después de ese buen rebote que veíamos durante prácticamente todo el verano. Ojo ahora, porque como decimos, las tres últimas sesiones han venido acompañadas con muy poquito volumen. Yo, en mi opinión, creo que quizás nos quede una última subida fuerte, pero no habría que descartar que antes de ver esa última subida, quizás veamos una corrección en el mercado. Importante también que quizás haga pensar a los inversores que ahora viene la caída fuerte, pero luego le quedaría la última subida al alza. Es decir, volver loco a los inversores para quedarse totalmente fuera del mercado. Y bien, quizás la opción de que primero veremos esa caída fuerte y luego el último impulso, que quizás se quedase muy cerquita de los máximos que veíamos en agosto, pues esa corrección podría tener dos objetivos. El primer objetivo que debemos vigilar es la zona de los 8.300 puntos. Es una zona que ya marcamos anteriormente como resistencia. Anteriormente había actuado como resistencia en el gráfico y como soporte. Fijaros, una zona muy importante en el gráfico. Así que ahora no habría que descartar que volviese hasta la zona de los 8.300. Pero si quizás estamos buscando una corrección más importante para hacer pensar que ya nos vamos a ir de nuevo a buscar un nuevo suelo en el mercado, no habría que descartar que se fuese hasta esa media de 200 sesiones, porque fijaros cómo la superó
después de que actuara como resistencia, la consiguió superar, pero todavía no la ha consolidado como soporte. Por lo tanto, no habría que descartar una vuelta hasta la media móvil de 200 sesiones y luego ver un nuevo impulso, quizás hasta los máximos que veíamos en agosto. Fijaros también como esta semana ha cerrado ese gap que tenía los 8.320, pues es una buena zona objetivo en el rebote, pues la ha superado también a final de semana. Y ahora, quizás fijaros en ese gap que tiene abierto. Ya esto sería pasarse el juego, evidentemente, si llega hasta esta zona, pero viendo cómo está el mercado y lo irracional que se está comportando muchas veces, que parece que nos van a llevar al total absurdo, viendo que puede venir una recesión el próximo año, pues no habría que descartar ningún objetivo alcista ahora mismo. Pues fijaros el gap que dejó abierto en el mes de junio, cuando vimos esas caídas tan importantes. Como ahora veamos que supera la zona de máximos de agosto, se quedaría ya a prácticamente un 2% o un 3% de ese gap que tiene abierto desde junio y no habría que descartar que se fuera hasta él. Vemos como hace unas semanas comentábamos que la caída podría venir ya en los mercados y ahora cada vez vemos que se puede mantener al alza y es evidente que a lo mejor tenemos un sesgo que nos hace pensar que estamos dentro de un mercado bajista y que al momento que vemos unas subidas en el mercado tiene que continuar cayendo. Pero a veces el mercado es muy traicionero y es que nos va a llevar al desquiciamiento total porque muchos están esperando a ver caídas para posicionarse y muchos están esperando a que caiga el mercado porque se han puesto en corto ya seguramente desde hace bastante tiempo atrás. Por lo tanto, ahora habría que vigilar también si supera los máximos de agosto esa zona de los 8.700 puntos. Más allá de esta zona, ojito, porque ya sería bastante complicado, pero no habría que descartarlo. Pero vamos a ir pasito a pasito. Ahora, como decimos, yo confío en que el IBEX 35 no haya marcado ahora mismo el máximo. Vemos que con poco se mantiene al alza, pero sí que es verdad que antes de continuar al alza podríamos ver una corrección. Hay ciertos síntomas de debilidad, como es el bajo volumen que hemos visto al final de esta semana, y también vamos a ver ciertos puntos de debilidad en otros índices. Vamos a verlo también en el gráfico semanal y fijaros como si la semana pasada decíamos que se chocaba contra la media 70 y que podía actuar como resistencia, pues ahora se va directo a la media móvil de 200 sesiones que se encuentra a los 8.519 puntos. Fijaros como en el gráfico diario la zona de los 8.519 puntos coincidiría prácticamente con esos máximos que veíamos en agosto. Habría que vigilar en el IBEX 35 si vemos una corrección y una nueva subida que no deje una divergencia. Si deja una divergencia, pues ahí ya sí que tendríamos la confirmación de ver nuevas caídas, al igual que veíamos aquí. Sí que es verdad que durante la subida hemos comentado algún día que veíamos a cierre de la sesión alguna posible divergencia, pero eran divergencias muy pequeñas, que si la siguiente sesión se mantenía al alza, la rompía. Y hemos visto cómo las iba rompiendo cada día esas divergencias. Pero fijaros, por ejemplo, aquí esta divergencia era muy complicada de romper porque tendríamos que ver unas caídas mucho más fuertes. Pues ahora, si vemos una corrección importante y una subida, fijaros aquí que fueron únicas y exclusivamente dos subidas fuertes y luego una caída, pues ahora deberíamos ver exactamente lo contrario, una clarísima divergencia para romper este buen impulso alcista. Puede que sea ya el punto de salida a una nueva caída en los mercados. Bien, vamos con el DAX. Fijaros cómo el DAX, esos máximos que veíamos en agosto, ahora quedan bastante lejos. Es decir, lo ha superado ya con muchísimas ganas. Fijaros que además lo hizo con muchísimo volumen en la sesión del 10 de noviembre y ahora parece que la subida es un poquito más tímida. Fijaros también que podría estar dejando una divergencia ahora mismo entre la cotización y el RSI, pero se sigue manteniendo al alza. Ahora tiene una zona de resistencia muy importante en los 14.620 puntos. Más allá de esta zona estaría la zona de los 15.000. Es decir, ahora, ¿qué debemos vigilar? Pues la primera zona, los 14.600 puntos, si la supera, podría tirar perfectamente hasta los 15.000, que sería ese suelo que tuvo la cotización, fijaros, durante abril de 2021 y febrero de 2022, justo antes de dar ese pistoletazo de salida a las caídas en el mercado. La opción de ver una corrección en el DAX es igual que la que veíamos en el IBEX 35. Fijaros, hemos visto subida esta semana con muy poquito volumen. Ojo que tendríamos algo de debilidad. Ojo que tenemos divergencia, no tan clara como nos gustaría tenerla, pero lo suficiente para ver una caída importante. ¿Hasta dónde podría irse ahora la cotización si caemos? Pues fijaros como ahora mismo la zona de los 13.900 puntos, 14.000 puntos aproximadamente, donde estaban esos máximos de agosto, podría actuar como soporte. Decir, ahora no habrá que descartar una caída
hasta los 14.000 y ver un nuevo impulso. Cuidado en el DAX porque a lo mejor ya, si cae ahora con esta divergencia, puede que ya le cueste volver a marcar nuevos máximos. Además, la zona en la que se encuentra ahora mismo, como decimos, es una zona clarísima de resistencia, 14.600. La subida en el DAX ha sido mucho más fuerte que en el IBEX 35. Fijaros cómo desde mínimos se ha revalorizado un 22% y en el IBEX 35 la subida desde mínimos ha sido un 17%. Es decir, tiene un mayor recorrido el DAX ahora mismo en el gráfico, o mejor dicho, ha subido más, por lo tanto, ahora podríamos esperar que el mercado se equilibre un poquito y equilibren las dos subidas. Si vemos en el gráfico semanal, fijaros cómo también ha roto esa media móvil de 70 sesiones, que está haciendo movimientos que podría ser el comienzo de un giro alcista en el mercado. La clave para pensar en un giro alcista en el DAX pues podría estar en los 15.000 puntos. Estoy pensando más a medio largo plazo. Fijaros cómo ahora mismo en la caída vimos que la media de 70 sesiones actuaba como resistencia en la cotización y ahora cuando la ha superado todavía no la ha consolidado como soporte, es decir, en esa corrección que estamos comentando podría irse hasta la media de 70, hasta los 13.900, muy cerquita de esos 14.000 puntos que comentábamos en el diario. Fijaros también como esta semana el volumen ha sido muy bajito, nada que ver con lo que veíamos anteriormente, señal de que de debilidad, de que podemos ver una corrección en el mercado. Hay que analizar la corrección, es decir, son momentos para ir muy paso a paso en el mercado y no adelantar acontecimientos, porque si vemos una corrección hasta la media 70 y vemos que luego supera los máximos que estamos viendo ahora mismo, lo hace con volumen, se va hasta la zona de los 15.000, es que la perspectiva podría cambiar. Toda la cabeza lo que nos dice ahora mismo es que estamos dentro de un mercado bajista y que vamos a ver caídas importantes porque vamos a entrar en recesión seguramente en el 2023. Pero es que el mercado muchas veces se comporta de forma irracional. Por lo tanto, hay que evitar esos sesgos que podamos tener y ir analizándolo todo muy poco a poco. Y bien, ya vamos al otro lado del charco y vamos al Dow Jones. Tengo marcada aquí una divergencia entre la cotización y el RSI, pero fijaros que es una divergencia muy bajita. Marcó el RSI 71,34 y ahora 71,21. No son divergencias del todo claras. La hay, sí, pero no son tan claras como nos gustaría. Fijaros como al final de semana también en el Dow Jones hemos visto muy bajo volumen, es decir, unas subidas más rácanas, esas subidas que veníamos comentando y que ahora podrían anticipar una corrección. Esto sumado a la divergencia, pues todo coincidiría. Fijaos cómo ha superado esos máximos que veíamos en agosto, que parecían muy complicados de superar, y ahora mismo se ha metido por encima de los 34.000 puntos. Es una zona de soporte muy importante, al igual que veíamos en el DAX durante abril de 2021 y abril, febrero de 2022 y ahora lo ha superado. Es decir, es una zona que muchos pensábamos que no conseguiría superar, la supera y ahora que nos hace pensar, ojo, a ver si volverá a máximos, porque fijaros que hasta máximos, ahora mismo el Dow Jones se encuentra a un 7%, es decir, está muy cerca de esos máximos que veíamos a principios del 2022. Ahora, ¿qué podemos pensar? Divergencia, bajo volumen, quizás podríamos ver una corrección. Objetivo, pues si ahora seguimos una corrección, el Dow Jones puede que clarísimamente ese objetivo se vaya a cerrar el gap que dejó abierto hace unas semanas en la zona de, fijaros, 33.000 puntos aproximadamente. Y se podría ir a esta zona y quizás ver una última subida. Pero como decimos, hay que analizarlo. Esto puede ser uno de los escenarios. Otro de los escenarios es que pase algo de aquí a 2 semanas. Va a hablar Powell esta semana, sale el dato del PIB en Estados Unidos. Ahora mismo se valora muchísimo cada dato macro en el mercado. Hace un par de años o 3 años antes del 2020, cada dato que salía en el mercado pues no se le daba tanta importancia. Ahora mismo sí. ¿Por qué? Pues porque hay mucha indecisión, porque las cosas están cambiando. Entonces se valora muchísimo y cada palabra que se sale un poco del contexto se puede valorar o muy bien o muy mal en el mercado. Por lo tanto, esta semana, igual que decíamos que esta semana podía haber muy poquito movimiento debido a que no había ese tipo de noticias que podían mover el mercado, pues esta semana sí que puede haber varias noticias. Está el IPC en Europa, está el PIB en Estados Unidos, va a hablar Powell, como decimos. Es decir, tenemos muchos ingredientes esta semana para que nos divirtamos bastante. Y bien, vamos a ver también el gráfico semanal en el Dow Jones. Aquí vemos muy bien cómo ha superado esa zona de los 34.000 puntos. Y ahora, como decimos, pues si viéramos una corrección, fijaros cómo podría irse hasta esa media móvil de 70 sesiones. Se encuentra a los 32.585, quizás un poquito por debajo de esa zona que marcábamos en los 33.000 del gap. Pero no habría que descartarlo. Y bien,
antes de continuar con el Nasdaq, al principio del vídeo os decía que os iba a enseñar un gráfico del Dow Jones de hace unos años atrás. Ahora estamos oyendo hablar de muchísimas comparaciones, quizás con la década de los 70, porque hay muchos datos económicos que son muy parecidos, la alta inflación, el bajo crecimiento que podríamos tener. Y quiero enseñaros a todos vosotros, vamos a ponerlo en un gráfico mensual, qué situación teníamos en los años 70 en los gráficos. Vamos a verlo. Fijaros como prácticamente desde finales de los años 60, 68, 69 aproximadamente, hasta principios de los 80, vimos cómo el Dow Jones se comportó totalmente lateral, es decir, más de 10 años o 12 años en un movimiento lateral en el mercado. Sí que es verdad que había muchísima volatilidad, fijaros que cada año subía o bajaba el mercado un 15, un 20%. Fijaros aquí en 1966 como veíamos caídas muy importantes, son caídas muy parecidas a las que hemos visto ahora. Fijaros como la caída era de un 26%, lo mismo que hemos visto ahora mismo en el mercado. Y parecía que rebotaba y al final, para continuar cayendo, porque podemos estar dentro de una tendencia bajista, y al final se iba a máximos. Luego veíamos caídas muy importantes, superaba los máximos anteriores, aquí venía la caída más gorda. Pero bien, esta es la situación que tendríamos durante los años 70, que no habría que descartar que fue lo que viésemos ahora mismo en el mercado. Es decir, venimos de una situación económica durante los últimos 10-12 años de un crecimiento espectacular. Ahora, ¿cómo esperar? Caídas muy fuertes, pero si no vemos esas caídas tan fuertes o tan fuertes como se esperan, fijaros aquí, por ejemplo, que esta caída fue de un 40%. Quiero recordar, lo estuve viendo ayer, es un 46%. Pero el mercado se mantuvo durante 10 años en lateral. Es decir, a lo mejor no vemos una caída del 50 al 60% en 2 años, pero estamos durante 10 años en lateral, donde quizás esas acciones que hemos puesto unos objetivos tan bajos acaben llegando, pero luego no recuperen o no veamos esa tónica de crecimiento durante 10 años como hemos visto desde la crisis del 2007. Y os voy a enseñar otra cosa antes de volver al Nasdaq. Fijaros cómo antes de llegar a esta zona de movimiento lateral que veíamos entre finales de los años 60 y la década de los 70, ¿de dónde veníamos en el mercado? Pues fijaros que veníamos de una subida espectacular en los últimos prácticamente 10 años. Fijaros, o 12 años. La subida era brutal. Vamos a cogerlo mejor desde el final del movimiento lateral. Aquí. Fijaros, la subida fue de un 500% aproximadamente en, fijaros, 16 años y 8 meses. ¿Vimos correcciones en el mercado? Sí, pero eran correcciones como las que hemos visto desde 2008-2009 hasta ahora. Es decir, hemos visto correcciones en 2015, hemos visto correcciones en 2018, vimos las caídas de 2020, pero el mercado se mantuvo muy bien al alza. Sé que ha pasado hace 70 años, pero el mercado muchas veces se repite. Fijaros ahora cómo desde los mínimos que hacía el mercado en 2009 hasta los máximos que veíamos en 2021, la subida fue de un 470%, muy parecida a la que veíamos entre esos 12 años o 13 años o 15 años anteriores a esa década lateral que veíamos en los años 70. También fue una subida de 12 años, en este caso, no 16, quizás un poco menos, pero ojo, porque esto no habría que descartar este escenario, es decir, que ahora no veamos una caída de golpe hasta, por ejemplo, los 18.000 puntos en el Dow Jones. Sin embargo, sí que podríamos ver durante muchos años un movimiento lateral para rebajar toda esa fortísima subida que hemos visto en los mercados durante los últimos 14 años, 15 años, que ha sido espectacular. Ha sido un mercado alcista como pocas veces hemos llegado a ver en el mercado. Y bien, vamos con el último de los índices, que es el Nasdaq. ¿Y dónde se encuentra ahora mismo? Pues bien, fijaros como esta semana ha conseguido cerrar por encima de esa media móvil de 70 sesiones. Y ahora, ¿qué podría buscar? Pues quizás no habrá que descartar un último impulso al alza como comentamos en los anteriores índices. Sí que es verdad que el Nasdaq hay mucho valor tecnológico, hay mucha volatilidad. Cuando se dispara al alza lo hace con mucha más fuerza y cuando cae lo hace con mucha más fuerza. Por lo tanto, como pienso que va a haber una última subida muy importante, puede que esa última subida también venga acompañada con esas tecnológicas y esa subida podría mandar a la cotización hasta la zona de los 12.000, 12.200 puntos en el Nasdaq.
si vemos una corrección. Yo creo que en el Nasdaq no podría ser tan fuerte esa corrección, o no va a ser tan fuerte quizás como pensamos. Podría mantenerse sobre la media 70, como mucho llegar hasta la zona de los 11.500 puntos, pero no descartaría para nada llegar hasta los 12.200 puntos antes de ver nuevas correcciones en el mercado. Fijaros que aquí tiene un gap sin cerrar en la sesión entre el 9 y el 10 de noviembre. Podríamos pensar quizás sobre la corrección antes del último impulso se va a cerrar este gap, pues que prácticamente ya se iría a mínimos de nuevo. Por lo tanto, fijaros que aquí en el Nasdaq la subida desde mínimos, se coge los mínimos de octubre hasta máximos, ha sido un 15% y ahora mismo estaría en un 12%, a lo mejor aproximadamente. Por lo tanto, puede que le quede una subida más fuerte que al resto del mercado. Vamos a verla también en el gráfico semanal. Vamos a poner esta así para que nos salga mejor. ¿Y qué vemos? Pues que ahora mismo se mantiene sobre la media móvil de 200 sesiones. ¿Hasta dónde se podría ir ahora? Pues clarísimamente esa zona de los 12.200. Fijaros aquí cómo se ve muy bien la importancia de esta zona. Aquí tenía un suelo claro en marzo de 2021, anteriormente tenía un techo y ahora pues no habría que descartar que se fuera hasta allá, que la supera, ojo, la zona de 12.800 donde tendría la media móvil de 70 sesiones, pero esto lo tendríamos que ir viendo semana a semana. Es verdad que fijaros la vela de esta semana, el volumen ha sido muy bajito, pero como decíamos, el jueves no hubo mercado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias y el viernes solo fue la mitad de la sesión. Evidentemente, en Estados Unidos estaban pensando en otra cosa y no en la bolsa. Así que bueno, vamos a ver esta semana, va a haber muchísima volatilidad en los mercados y muchos datos que pueden mover el mercado a la alza o a la baja. Habla Powell, cada vez que habla Powell sube el pan, así que esta semana vamos a tener que estar muy atentos al mercado. Vamos a comentar las acciones que me habéis pedido durante esta semana, y esta semana, como son menos acciones de las que hemos tenido anteriormente, pues quizás nos va a dar la oportunidad de analizarlas un poquito más a fondo. Y bien, vamos a comenzar con Almiral. Fijaros cómo la tendencia bajista es clarísima desde mediados de 2021, y ahora que hemos visto pues un pequeño rebote durante esta semana que ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones, que podría ser su principal resistencia ahora mismo, y ha vuelto a corregir. Pero fijaros cómo en las últimas sesiones del viernes el volumen fue muy bajito. ¿A qué da pie esto a pensar? Que quizás podríamos ver un nuevo impulso hasta la media de 70. Fijaros cómo el suelo que ha formado ahora la zona de 8,75 parecería bastante estable y quizás intente moverse en este movimiento lateral entre la zona de 8,75 y la media de 70 sesiones antes de ver esa ruptura. Si vemos el gráfico semanal, pues como vemos clarísimamente hay una tendencia bajista desde el año 2021, y de momento, aunque hemos visto ese suelo estable, no tiene ninguna señal a mayores que nos haga pensar que podríamos poner fin a esta tendencia bajista. Vamos con la cotización de Amazon. Hemos visto un rebote interesante desde la zona de los $86 que ha mandado la cotización hasta la zona de los $100, esa zona donde también se estabilizó la cotización a finales de octubre después de ver esas caídas tan fuertes. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues fijaros cómo el volumen que veíamos en la primera caída era muy alto, y ahora en esta segunda caída que hemos visto, que no ha llegado de nuevo hasta los mínimos, el volumen ha sido bastante más bajo y quizás podría estar formando esa especie de suelo redondeado para volver a alcanzar esa zona de los 100-105 dólares. Es lo mismo que comentábamos antes, quizás en este tipo de valores tecnológicos podríamos ver ahora un rebote mucho más importante. Fijaros cómo hasta la zona marcada, en los 105, podríamos tener un rebote de casi el 10%. Además, se encontraría por esta zona la media móvil de 70 sesiones, que podríamos buscar ese toquecito. Tiene un gap sin cerrar que quizás en el intradía intente cerrarlo, pero poquito más. La tendencia clarísimamente bajista, como podéis ver. Pero fijaros también cómo en la última caída, como decimos, el volumen ha sido muy bajito, señal de que ahora podríamos ver ese último rebote al alza antes de continuar cayendo. En el gráfico semanal, pues vemos cómo profundizó esos mínimos que veíamos en el verano, antes de que llegase el verano. Fijaros cómo se formó una clara divergencia entre la cotización y el RSI, que es lo que ahora probablemente haya frenado la caída. Vamos a situarlo bien. Aquí lo podríamos ver clarísimamente entre el mínimo que hizo la cotización y el mínimo del RSI. Fijaros cómo de momento es una divergencia que no se habría confirmado, es decir, es una divergencia que para que se confirmase y ver un rebote mucho más importante, es decir, de momento se mantendría activa, pero no se ha confirmado. Si superase la zona de los 105, pues podríamos ver un rebote muy fuerte
hasta la media móvil de 200 sesiones para chocar contra ella una vez más, como ya hizo en junio, y continuar la caída. Eso sería la forma de ver clarísimamente la divergencia. Como decimos, de momento lo tiene un poquito complicado, debería ir consiguiendo nuevos objetivos en el mercado. El primero, esa zona de los 105, donde tendría la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que el objetivo que estamos poniendo para el rebote, si se confirmara la divergencia, estaría en los 125 aproximadamente, quizá los 120-125 en el gráfico diario. Los 120-125 coincidiría con la media móvil de 200 sesiones, en la que ya se chocó en agosto. Por lo tanto, vamos a ver, supera esa zona de los 105, que lo tiene complicado, pero puede ser hasta donde llegue en un primer momento. Y si vemos que continúa al alza el mercado, podría llegar a los 125. Es probable, y no sería de extrañar, que el mercado alcista, este mercado medio lateral, medio alcista que estamos viendo en las últimas semanas, se mantenga hasta final de año. Es una forma de decorar muy bien los resultados de muchos fondos de inversión. Luego, muchas veces cuando nos fijamos en años en que ha habido grandes caídas en los mercados, si nos fijamos luego a lo mejor y cogemos el índice, la caída ha sido de un 15%, pero a lo mejor hasta mínimos se ha ido un 40%. ¿Por qué? Pues porque luego a final de año quizás vemos esas subidas que maquillan un poquito las caídas tan fuertes que hemos visto en el mercado. Esto nos hace pensar pues, que quizás el próximo año, a principios de años, cuando veamos esas caídas de nuevo muy fuertes, cuando ya empiecen a salir esos datos macro que comentábamos anteriormente en la sección de los índices. Si nos vamos con BVA, pues vemos como parece que no tiene fin la subida. Ha roto la divergencia que podía estar marcando en el gráfico y ahora mismo se encuentra muy cerquita de esos máximos que marcaba la cotización en noviembre de 2021, cuando comenzaba clarísimamente esa tendencia bajista. Ahora, pues la situación no tiene nada que ver. Si es verdad que se encuentra en una zona, ahora mismo podríamos considerar de resistencia, están esos máximos que veíamos en febrero de 2022, y ahora no habría que descartar una corrección en el mercado. Fijaros como hemos visto una subida muy fuerte durante las 2 últimas semanas, mientras que el volumen tampoco ha sido tan exagerado. ¿Señal de qué? De que podríamos ver una corrección quizás hasta la zona de los 5,20. Es una zona que anteriormente marcábamos como resistencia, ahora podría ser un posible soporte y habría que valorarla. Si vemos el gráfico semanal, pues aquí se ve muy bien la zona de resistencia clarísima en la que se encuentra ahora mismo y que podríamos esperar una corrección hasta esa zona de los 5,20 aproximadamente. Estaría por aquí. Fijaros, esta fuerte subida aquí se movió lateral un par de semanas y luego vio la última fuerte subida de las 2 últimas semanas. Por lo tanto, podría corregir hasta ella. Fijaros como el semanal está prácticamente ya en sobrecompra, está muy cerquita de ella. Por lo tanto, como decimos, no sería de extrañar que estemos cerca de ver una corrección en el mercado. ¿Que va a caer en picado? En principio no lo parece, porque se ha mantenido muy fuerte durante varios meses. Es decir, tendremos que ir poquito a poquito. La siguiente de las acciones que me habéis pedido es ADL Bionatura. Ahora mismo no se llama ya así, se llama Biotechnology. Yo no lo sabía, antes sí que lo analizaba bastante y ahora que la he vuelto a analizar es cuando me he dado cuenta que ya no se llamaba ADL. Y bien, la situación en el gráfico es muy interesante. Fijaros cómo hemos visto 3 repuntes espectaculares, muy fuertes. La primera lo vimos en la sesión del 7 y el 8 de octubre, luego lo vimos también a principios de noviembre y ahora esta semana también en la sesión del miércoles vimos una fortísima subida. Primero se echó contra la media de 200 sesiones, luego contra esa zona que tenía de resistencia los 0,36. Corrigió hasta la media de 200, la profundizó un poquito y volvió a superarla con muchísima fuerza de nuevo hasta los 0,36, incluso superándolos, quedándose muy cerca de la zona de 0,40. Ahora ha corregido hasta dónde, pues quizás esté intentando cerrar ese gap que dejó abierto la sesión del miércoles. Además, coincidiría con un apoyo en la media móvil de 200 sesiones. Y podríamos pensar que se podría mantener al alza porque parece que va marcando esa tendencia de máximos y mínimos crecientes. Pero fijaros cómo estaría formando ahora mismo una divergencia entre la cotización y el RSI. Una divergencia, además, clarísima, de esas que podríamos darlas mayor fiabilidad. Además, también la tendríamos en el MAC, fijar esa divergencia. Por lo tanto, ojito porque puede que haya marcado esa última subida. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues quizás que corrija hasta esa media de 200 sesiones, quizás la profundice un poquito la baja y veamos un nuevo impulso hasta los máximos a cierre que veíamos en la sesión del 8 de noviembre, alrededor de los 0,30. ¿Y por qué pensamos este movimiento? Porque quizás sería la formación de un hombro, cabeza, y ahora iría a formar el segundo hombro hasta los 0,30 y ahí se acabaría el movimiento alcista, esta estructura alcista que vemos en el gráfico, y podría continuar cayendo. Y para apoyar aún más a esta idea,
Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros cómo cuando comenzó a caer con mucha fuerza en enero del 2020 hemos visto ciertos repuntes interesantes. El primero le vimos o comenzó en octubre de 2020, hasta donde llegó hasta la media móvil de 70 sesiones. Continuó cayendo, nuevo repunte que llegó de nuevo hasta la media de 70 sesiones, continuó cayendo más poquito a poquito y en octubre de 2022 comenzó un nuevo repunte que ha llegado de nuevo hasta la media móvil de 70 sesiones. Además, fijaros que coincide muy bien con esos mínimos que veíamos en septiembre de 2020. Es decir, ahora podría estar consolidando como resistencia un anterior soporte que le costó muchísimo profundizar y a partir de aquí podría volver a caer de nuevo a mínimos. Además, fijaros cómo en el semanal no vemos divergencia aparente entre la cotización y el RSI, así que por lo tanto, como decimos, podría volver a mínimos tranquilamente. Son movimientos muy especulativos en este tipo de acciones que son chicharros, pues son muy normales y al final lo que pueden crear es dejar atrapados a muchos inversores en la parte alta, en este caso sería por encima de los 0,30. La siguiente de las acciones que me habéis pedido es Covestro. Fijaros el buen rebote que estamos viendo en la cotización desde septiembre, una subida del 40% que ha llevado a la cotización muy cerca de ese soporte clarísimo que tenía en los 37 euros, en los 37 y medio, 38. Ahora parece que la ha superado, pero hacía resemanal, fijaros cómo se ha mantenido por debajo. Ha superado la media de 200 sesiones que en un principio no consiguió mantenerse sobre ella y ahora parece que sí ha conseguido mantenerse sobre ella. El volumen en la sesión del jueves fue muy alto, lo que nos hace pensar es que aunque ya hemos visto una corrección en la sesión del viernes, le podría quedar un último impulso al alza. Fijaros cómo podría irse quizás hasta el comienzo de esta vela que veíamos el 16 de junio en la zona de los 39. Por lo tanto, en el momento que tenemos tendencia alcista en el corto plazo, pero fijaros que a largo plazo se sigue manteniendo esa tendencia bajista. Por lo tanto, cuidado ahora mismo. Fijaros también cómo podríamos estar viendo una divergencia entre la cotización y el RSI clarísima, pero clarísima, fijaros. Por lo tanto, aunque le quedase el último impulso, todo apuntaría a que podría caer de nuevo. Y si vemos una caída después de ver esta divergencia, no habría que descartar que se fuera de nuevo a la zona de mínimos. La clave para confirmar la divergencia, que pierda la media de 70 sesiones. Fijaros cómo fue el primer apoyo que tuvo la cotización importante en la caída y consiguió mantenerse al alza. Ahora, si la pierde, podría irse de nuevo a la zona de mínimos. Vamos a verla también en el gráfico semanal y fijaros cómo se encuentra muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones que podría actuar como resistencia. Anteriormente ha actuado como soporte en el gráfico, fijaros, y ahora no habría que descartar que en este impulso que estamos viendo tan importante actuará como resistencia. Se encuentra los 39,75, que si nos fijamos en el gráfico diario se encontraría muy cerca de esa zona que estábamos marcando en el gráfico diario, la que quizás podría tener el techo en el repunte actual que estamos viendo. La cotización de ENCE parece que está moviéndose en un movimiento lateral desde junio de este año. Fijaros cómo echamos un poquito la vista atrás, se ve muy bien la formación de un hombro, cabeza, hombro. Ahora habría formado el segundo hombro. Hemos visto un repunte hasta la media 70 sesiones que le está costando superarla. Ojo, porque si no la supera es clara señal de debilidad y que podría marcar una nueva caída hasta esa zona de soporte tan importante que tiene en los 2,85. Esta zona, cuidado, porque si la pierde el siguiente objetivo estaría en los 2,61. Por lo tanto, no pinta demasiado bien ahora mismo el gráfico de ENCE. Vemos como el precio de las materias primas empieza a recular un poquito y esto le podría pasar factura. Si vemos el gráfico semanal, pues se ve clarísimamente muy bien la formación del hombro, cabeza y hombro. Ahora, ¿por qué está manteniendo? Por esa media móvil de 70 sesiones que tiene ahora mismo muy cerca de esos 3 euros. Fijaros que si la pierde, podría irse de nuevo hasta esos mínimos que veíamos en septiembre y a partir de aquí la caída podría ser morrocotuda de nuevo hasta los mínimos. Así que no me convence mucho la cotización de ENCE. Ahora mismo es una acción muy cíclica y quizás si vemos que el mercado, que la economía entra en recesión, podríamos ver caídas muy importantes y más después de ver esta figura clarísima de hombro, cabeza, hombro. La cotización de Iberdrola, contra todo pronóstico, se ha marchado muy cerquita a esos máximos que veíamos durante los años anteriores, alrededor de los 11 euros. Fijaros cuando la analizábamos hace unas semanas que pensábamos que el rebote quizás podría llegar hasta la media 70 sesiones para continuar cayendo, pero ¿qué hizo? La superó y luego
volvió hasta esa zona de la media de 270 sesiones y volvió a mantenerse muy bien al alza la cotización y ahora se encuentra muy cerquita de esa zona de los 11 euros. No me extrañaría que la volviese a tocar ahora mismo. Fijaros cómo en el gráfico semanal se ve muy bien esa zona de resistencia. Fijaros, alrededor de los 11 euros es donde ha marcado ese techo la cotización. Sí que es verdad que en el largo plazo, buenísima tendencia alcista ahora parece que se ha frenado durante los últimos años. Y me parece que estaríamos viendo un claro movimiento de distribución después de esa fortísima subida. Vemos como la media de 70 y la de 200 está aguantando ese movimiento lateral y en el momento que las pierda, sobre todo la media de 200 sesiones, pues se va a desencadenar posiblemente esa caída tan fuerte en la cotización de Iberdrola. Ahora se ha mantenido muy bien al alza. Fijaros que en las últimas semanas el volumen ha ido decreciendo y además nos encontramos en una zona muy cerquita de resistencia y es probable que ahora veamos una caída. Una caída que deberíamos valorar el primer soporte, la media móvil de 70 sesiones. Se encuentra en los 10 euros ahora mismo. Fijaros que anteriormente había actuado como soporte en bastantes ocasiones y ahora, evidentemente, si vemos una corrección, podría irse hasta ella. Si vemos que la pierde, media móvil de 200 sesiones, que vemos que se mantiene sobre ella, podríamos ver una vuelta hasta los 11 euros. Quizás después de ver esta subida tan fuerte no habría que descartar para nada esa vuelta a la media móvil de 200 sesiones. La penúltima de las acciones que vamos a analizar es Nike, una de las acciones que mejor se ha comportado en los últimos meses, desde finales del mes de septiembre. Fijaros cómo hasta máximos la revalorización ha sido de un 32%. Y fijaros, quiero que lo veáis en el gráfico, el gap que tiene abierto desde el mes de septiembre en la zona, fijaros, de los 110 dólares. Por lo tanto, es una zona que ahora quizás podríamos marcar como objetivo final del rebote. Y además, en esta zona se encontraría también con la media móvil de 200 sesiones que ahora se encuentra a los 112. El final del gap o el gap le cerraría exactamente en la zona de los 112. Coincidiría muy bien con la media móvil de 200 sesiones. Es decir, ahora le podría quedar un último repunte al alza hasta la media de 200. Pero ojo, porque antes de ver ese último rebote al alza, no habría que descartar una corrección que podría irse hasta la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo en la caída ha actuado muy bien como resistencia. Ahora que hemos visto un rebote más importante, no habría que descartar que se fuera hasta ella, la consolidara como soporte y viéramos ese último impulso hasta la media móvil de 200 sesiones. ¿Esto qué nos daría la oportunidad? De ver una posible divergencia en la cotización y el RSI que nos indicará que es el final del rebote y que podríamos caer de nuevo en el gráfico. Así que vamos a tener que vigilarla muy de cerca a las siguientes sesiones. Vamos a verla también en el gráfico semanal y fijaros que en el gráfico diario decíamos ese objetivo en los 112 y a donde se encuentra la media de 200 sesiones en los 112 dólares. Una media móvil de 200 sesiones que había actuado como resistencia en el mes de agosto. Por lo tanto, ahora no habría que descartar que volviese a actuar como resistencia. Le quedaría apenas un 5% de revalorización aproximadamente, vamos a verlo, un 6% de revalorización hasta la media móvil de 200 sesiones. El recorrido es cortito, pero fijaros como decimos que si se cumple esa corrección hasta la media 70 y esa vuelta hasta la de 200, pues nos daría un poquito más de movimiento la cotización. Y vamos con la última de las acciones, que es Viscofan. La verdad que nos ha sorprendido una barbaridad porque ha vuelto literal a la zona de máximos históricos que veíamos en el gráfico. Fijaros en esta vela que dejó en la sesión del viernes, que es una vela, en mi opinión, muy fea. ¿Por qué? Porque nos hace pensar que va a romper esos máximos históricos. Fijaros que se quedó muy cerquita, que quieren subir al carro muchos inversores, y ahí es cuando llega la trampa y vemos como al final de la sesión la cotización fue perdiendo muchísima fuerza, cerrando con una subida del 2,33%. Por lo tanto, puede ser una vela clarísimamente de final de impulso alcista. Es decir, aquí podría haber marcado el máximo. ¿Que podríamos ver las siguientes sesiones un nuevo impulso? Sí, podría llegar de nuevo hasta la zona de los 60. Además, fijaros en el altísimo volumen. Puede llegar hasta la zona de 60, pero puede que sea complicado que se mantenga mucho más al alza. Vamos a ver también el gráfico semanal y fijaros cómo se podría estar repitiendo el mismo movimiento que vimos entre mayo o abril de 2020 y agosto de 2020. Fijaros, vimos un movimiento lateral,
una subida muy fuerte hasta la zona de esos 60 euros y luego comenzó esa caída, movimiento lateral y continuamos cayendo. Ahora que hemos visto un movimiento lateral, hubo una subida muy importante y ahora fijaros que desde la zona de los 60 euros podría repetir el mismo movimiento y ver caídas como veíamos durante todo el año 2021. La verdad que la cotización de Viscofan nos ha engañado muchísimo porque, fijaros, vamos a tapar lo que hemos visto en los últimos meses, desde el mes de mayo. Fijaros cómo clarísimamente parecía que iba perdiendo fuerzas a tendencia alcista, movimiento lateral, movimiento de distribución y veíamos caídas muy importantes. Perdía esa media de 70 sesiones que había actuado como soporte y se iba hasta la media de 200 sesiones, rebotaba hasta la de 70 y perdía la media de 200. Aquí, ¿qué podríamos pensar? Que evidentemente la cotización se hundiría por lo menos hasta esa zona de los 40-45 euros donde tenía ese movimiento lateral antes de esa fuerte subida que vimos desde marzo de 2020. Pero fijaros cómo no pasó eso, sino que pasó todo lo contrario. Vimos un rebote muy interesante en la cotización. Y aquí, ¿qué podemos sacar en claro? Pues fijaros que la media móvil de 200 sesiones, cuando la perdió, para ver continuidad a las caídas, quizás deberíamos haber visto una vuelta hasta ella y continuar cayendo. Pero no fue eso lo que vimos. ¿Qué vimos? Que la superó a cierre semanal y además lo hizo con un volumen interesante. Sí que es verdad que además las semanas anteriores habíamos visto con la primera subida que vimos después de hacer mínimos un volumen muy fuerte que nos indicaba que podríamos mantenernos al alza. Así que cuidado con este tipo de movimientos. Si aquí lo hubiera considerado como resistencia y no hubiera podido superarla, quizás hubiera sido una señal de continuar cayendo. Como pasó, fijaros, con la media de 70 sesiones. Cuando la perdió clarísimamente se fue hasta la media de 200, se fue hasta la media de 70 y no consiguió mantenerse por encima de ella. Ahí ya vimos una caída muy fuerte y aquí ya fijaros cómo empezamos a ver alguna señal de que esto ya empezaba a pintar que no podríamos continuar cayendo. Ahora se ve muy bien a todo lo pasado, pero aquí ya superaba la media de 70 sesiones, es decir, ojito porque aquí ya veríamos cosas diferentes. Es que la verdad que lo vimos una caída muy importante de nuevo hasta los mínimos que veíamos en marzo sin profundizarlos, fijaros, y aquí vimos esa subida de nuevo hasta máximos. Ahora, ¿qué apunta todo esto? A que quizás una vez llegado a esa zona de máximos en el gráfico podríamos ver a caer y repetir el mismo movimiento que veíamos en la segunda parte de 2020 y posteriormente lo que vimos en 2022. Puede que el movimiento final de la cotización de Viscofan acabe volviendo a esos mínimos que quizás veamos durante el año 2019, la zona de los 36, ahora mismo se encuentra la parte muy alta, pero vamos a ver cómo va avanzando todo esto. Esto ya sería divagar mucho y es mejor ir poquito a poquito. Así que bueno, estas han sido las 9 acciones que me habéis pedido esta semana. La próxima semana, pues ya sabéis, me podéis ir dejando nuevas acciones para analizarlas en el próximo vídeo del resumen semanal. Vamos a comenzar con las 5 acciones que vamos a ver esta semana de la lista top internacional. Estas son 30 acciones que seleccioné hace bastante tiempo pensando en una posible crisis económica muy gorda. No os digo que lo hiciera en 2021, lo tengo hecho desde mucho antes atrás. Y puse unos soportes quizás muy ambiciosos en el gráfico donde quizás sería interesante hacerme con estas acciones para comenzar un nuevo ciclo alcista, es decir, estoy marcando estas 30 acciones, momento de pánico en el mercado, podré entrar y olvidarme de estas acciones durante un tiempo para ver ese mercado alcista. Y bien, hoy vamos a analizar 5 de estas acciones. La primera de ellas es Inditex. Fijaros que hasta la zona que tengo marcada en el gráfico, que es la de los 8 euros, estaría un 67%, es decir, muy lejos ahora mismo de esa zona objetivo. Y ahora mismo, ¿dónde nos encontramos? Pues hemos visto un rebote muy importante en su cotización, apoyado en ese rebote del mercado que le ha llevado a esos máximos que veíamos en el mes de agosto. Por lo tanto, ahora una zona clarísima de resistencia. También estaría en esta zona la media de 200 sesiones que hizo que en ese mes de agosto volviéramos a ver caídas muy importantes en el gráfico. Por lo tanto, ojito ahora porque podríamos estar al final del rebote. ¿Dónde puede estar la clave? En si se mantiene o no sobre la media de 200 sesiones. Si vemos que las próximas semanas consigue mantenerse con volumen por encima de la media 200, no habría que descartar que se mantuviese al alza. Que vemos que empieza a racanear un poquito en esta zona y pierde la media de 200, ojito porque podría caer de nuevo. De hecho, formaría un doble techo que podría mandar a la cotización de nuevo hasta la zona de esos 20 euros o 19 aproximadamente en el gráfico.
La siguiente de las acciones es L'Oréal. Fijaros como vimos una caída muy importante a principios de este año y ahora estamos viendo un posible movimiento lateral. Movimiento lateral que podría estar formando una clara figura de hombro. Fijaros, primer hombro, cabeza en el mes de agosto y ahora estaría formando el segundo hombro. Esto que nos hace pensar que quizás podría llegar hasta esa zona de los 357, 360. Ahora mismo vemos cómo se ha mantenido sobre esa media de 70 sesiones, pero el volumen, fijaros cómo ha ido cayendo durante las últimas semanas. ¿Señal de qué? De que podríamos estar al final del rebote. Y a partir de aquí podría caer de nuevo hasta esa media móvil de 200 sesiones que vemos que es la que está manteniendo la cotización. De aquí podemos sacar un claro aprendizaje, aunque veamos que estamos en un mercado bajista. Si vemos que la cotización se mantiene por encima de la media de 200 sesiones, va a ser muy complicado que veamos continuidad a las caídas, evidentemente. Por lo tanto, también fijaros que en el momento que pierda la media de 200 sesiones, las caídas van a ser mucho más fuertes. Fijaros cómo en marzo de 2020 la caída hasta donde llegó, hasta la media de 200. Parecía que el mundo se iba a acabar y llegó hasta la media de 200 y volvió a repuntar con mucha fuerza. Por lo tanto, ahora, zona clave a vigilar en el medio y largo plazo, media de 200. Que vemos que vuelve a caer hasta ella y rebota, como ya lo ha hecho anteriormente, pues no habría que descartar que siguiese con el movimiento lateral. Pero si la pierde, ojito, porque la caída podría llegar a ser muy importante en el gráfico. La siguiente de las acciones es McDonald's y la traigo esta semana porque fijaros la divergencia que podría estar formando entre la cotización y el RSI. Ahora mismo se encuentra en máximos históricos en el gráfico y podría haber sido esta última vela una vela trampa. Pudiera parecer que nos vamos a marcar una nueva tendencia alcista, pero fijaros la divergencia que ha dejado. ¿Cómo romperíamos esta divergencia? Manteniéndonos al alza las siguientes sesiones, rompiendo esa tendencia que tiene de máximos decrecientes en el RSI. Va a ser muy complicado porque el mercado apunta que quizás podríamos ver una corrección en el corto plazo, por lo tanto esto le puede costar un poquito, aunque luego veamos ese último impulso. Por lo tanto, puede que la cotización de McDonald's haya marcado ya esos máximos. Y vamos a verla también, en este caso, en el gráfico mensual, porque en el gráfico mensual también tenemos clarísimamente una divergencia entre la cotización y el RSI. Pero quiero que os fijéis también cómo la situación era muy parecida en el año 2020. Marco unos máximos. Fijaros, aquí parecía que hacía techo, hacía una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI, clarísima, más clara aún que la actual, o muy parecida, el movimiento era muy parecido, fijaros, vio una pequeña corrección y continuó subiendo. Es decir, la clave, fijaros dónde estaría ahora mismo para confirmar la divergencia. Podría estar en que, en este caso, por ejemplo, se hubiera confirmado perdiendo esa zona de los $182 aproximadamente, ya hubiera roto ahí y se hubiera ido posiblemente de nuevo a esa media móvil de 70 sesiones y ahora podría estar en la zona de los 240. Si profundiza la zona de 240 y ya los 230 sería clarísimo. Yo lo situaría mejor dicho en la zona de 230. Si pierde esa zona de los $230 ahora mismo, confirmaría esa divergencia que no logró confirmar, fijaros, en el año 2020 y sí que podríamos empezar a ver ya esa caída tan importante que estamos esperando en McDonald's. La zona objetivo, ¿cuánto está? A un 68%. Está en la zona de los $85,50. Así que quedaría bastante lejos. Y voy a volver a L'Oréal porque no lo he dicho. La zona objetivo era los 120 y ahora mismo estaríamos a un 65% de esta zona. Bien, vamos a irnos a Michelin, ponemos el gráfico semanal y ¿qué tenemos? Pues que se encuentra justo en la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que en otras acciones que hemos visto que han repuntado con más fuerza han superado sin problema la media de 200 sesiones. En este caso vemos que no consigue superarla de forma clara. De hecho, fijaros la vela esta semana, sí que es verdad que esta semana en el mercado ha habido muy poco volumen, pero la tendencia anterior ya era la última subida también. Un volumen decreciente después de ver ese volumen tan alto a finales de octubre. Por lo tanto, cuidado, porque al estar en una zona tan importante de resistencia y ver que el volumen va perdiendo fuerza, esto nos podría indicar que podría continuar cayendo. Es decir, la hemos visto antes un gráfico muy parecido que lo que estamos viendo ahora mismo en Michelin. Cayó por debajo de la media de 200 y la superó sin actuar como resistencia. Señal de que fortaleza e impulso al alza. Pero si vemos que la pierde y la consolida como resistencia, pues señal clarísimamente bajista y que podría marcar nuevos mínimos. Si ahora la consigue superar, no habría que descartar que se fuera a cerrar ese gap que tiene pendiente. En los
29. La zona objetivo, ¿dónde estaría? En los 12,75, a un 52% ahora mismo de su cotización. La tendencia ahora mismo, pues clarísimamente bajista, podemos ver. Pero bueno, el mercado se va adaptando y hay que seguir analizándolo porque a lo mejor lo que ahora nos parece un mercado clarísimamente bajista podría darse la vuelta, que en principio debería superar esa media de 200 sesiones. Incluso llegando hasta esa zona del gap, podríamos seguir pensando que estamos en un mercado bajista porque no habría profundizado esos máximos que vimos en los 30. Y bien, vamos con la última de las acciones, que es Nestlé. Es una de las acciones que mejor se están comportando este año porque no hemos visto caídas muy importantes y además se encuentra pues, muy cerca también de esos máximos. No tanto como McDonald's, que parece que se ha pasado el juego, pero fijaros como de máximos ahora mismo está a un 14. Perdón, no lo he puesto bien. De máximos está ahora mismo a un 13%. Y bien, ¿dónde se encuentra ahora mismo? Pues fijaros que cuando comenzó la corrección, primero se apoyó la media de 70, rebotó, ya no consiguió marcar un máximo creciente. ¿Esto qué indica? Que puede continuar cayendo. Donde se fue muy cerquita de la media de 200 y donde se fue el rebote hasta la media de 70, que era la que anteriormente había actuado como soporte. Vemos cómo consolida como resistencia y ahora sí se marchó hasta la media de 200. De la media de 200, soporte muy importante en el largo plazo en la cotización de Nestlé. Fijaros como no lo ha perdido prácticamente en ningún momento en el gráfico semanal. Un poquito lo perdió en el año 2016, pero poquito más. Y ahora ha llegado hasta la media de 70 sesiones en el rebote. ¿Dónde está la clave ahora mismo? Pues bien, que vemos que consigue superar la media de 70 sesiones, podría tirar al alza perfectamente. Podría mantenerse, es decir, como mínimo podría irse hasta la zona de los 116-120. Pero si ahora vemos que no consigue superarla, las siguientes semanas, de hecho empiezan nuevas caídas, podría irse hasta la media de 200. Y ojo, porque podría ser un movimiento muy parecido al que veíamos aquí. Fijaos que aquí cayó hasta la media 70, ahora cae hasta la media 70, rebota, no consigue marcar nuevos máximos, es decir, máximos decrecientes, y luego ¿qué pasa? Que la siguiente caída es más profunda y pierde la media 70. Pues ahora, si no consigue superar la media de 70 sesiones en actual impulso, marcaría un máximo decreciente y la caída podría profundizar la media de 200 sesiones y se podría ir, fijaros, hasta la zona de los 95, que es donde tendría su siguiente soporte claro en el mercado. La zona objetivo, ¿dónde estaría? En los 50, un 55,75% de la zona actual. Este tipo de valores que hemos visto durante este año que se han mantenido muy bien, todos los valores que son de consumo, quizás de primera necesidad o que se han podido seguir consumiendo, aunque los precios hubieran subido mucho. Ha pasado con Nestlé, con Coca-Cola, con Danone, ha pasado con McDonald's también, porque quizás no ha reflejado tanto el aumento de precios, o eran precios tan bajos que quizás se podrían seguir manteniendo ese consumo. En un primer momento han absorbido muy bien la inflación, porque aunque hayan subido sus precios, quizás no ha repercutido tanto quizás en el consumidor final. Han conseguido quizás que no sea tan fuerte el impacto. Si una tableta de chocolate de Nestlé, por ejemplo, te vale 2 euros, a lo mejor te vale, no sé lo que vale la tableta de chocolate de Nestlé, pero bueno, imaginaos que valía 2 euros y ahora te vale 3 euros. Quien le guste el chocolate, la tableta de Nestlé, lo va a seguir comprando, que le valga 3 euros. Y eso supondría una subida del 50%. A lo mejor no ha sido tanto, no lo sé, pero lo podría seguir consumiendo. ¿Cuál va a ser el problema? Este año lo ha consumido porque se ha mantenido su capacidad económica en principio, porque ha seguido manteniendo el trabajo, pero si esa persona el año que viene quizás empieza a ver que su situación laboral ya no es la misma, quizás ha perdido su trabajo, se empiezan a complicar mucho las cosas, no se pueda permitir esta tableta de Nestlé. Entonces ya no es que pasemos de estoy pagando más por el mismo producto que antes, que a lo mejor ya no lo puedo consumir y paso de 3 a 0. Y ahí es cuando este tipo de empresas lo pueden empezar a pasar muy mal. Es decir, cuidado porque estas empresas se han mantenido muy bien durante el año 2022, han aguantado muy bien la inflación. Muchos días hemos visto que han tenido beneficios muy buenos porque han podido subir los precios con mucha facilidad, pero ojo porque el problema va a llegar cuando el consumo se reduzca de forma considerable y ahí va a ser cuando lo pasen bastante mal porque habrán tenido un aumento de los gastos que se habrá seguro mantenido, aunque veamos que el consumo de las familias se empieza a reducir y no van a poder hacer frente a esos gastos porque la gente no va a consumir este tipo de productos y quizás tenga que marchar a la marca blanca o a otro tipo de productos que no sean de la calidad o de las características de este tipo de empresas. Así que esto lo debemos tener muy en cuenta, como decimos, en este tipo de acciones.
Y una semana más estamos a vueltas con la acción sorpresa que poníamos hace un par de semanas y a la que todavía no hemos dado respuesta. Comentábamos que era muy complicado de saber qué es lo que podría pasar, quizás más complicado que nunca que hayamos visto en ninguna de las acciones que venimos presentando todas las semanas, y esta semana ya os digo que tampoco vamos a ver la respuesta, pero la vamos a ver muy cerquita. Es decir, es muy probable que la próxima semana veamos ya la respuesta a todo esto. Creo que también se está alargando un poquito, no quiero alargarlo más. Y vais a entender todo perfectísimamente la próxima semana cuando veamos la respuesta a este gráfico. Recuerdo que la opción A era que se mantenía al alza la cotización, veamos cómo se rompía esa tendencia bajista, quizás podría estar en superar el antiguo máximo anterior que veíamos. La segunda de las opciones era moverse en movimiento lateral y la tercera de las opciones es que continuaría cayendo con muchísima fuerza. Yo os adelanto que esta vez, más importante que la respuesta, va a ser lo que hay detrás de todo esto. Va a ser muy interesante y vamos a darle luego una explicación a por qué estamos tardando tanto y a por qué lo hemos hecho así esta vez. Así que el vídeo de la próxima semana, cuando veamos la respuesta a este gráfico, no os lo podéis perder. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de esta semana hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos hablado de esa nueva razón que podría buscar el mercado para ver nuevas caídas, pero también hemos comentado cómo quizás podría alargarse un poquito más esta subida. Hemos visto ese gráfico de los años 70, el Dow Jones, que cuanto menos nos va a dar que pensar de quizás de si veremos una situación parecida. Estamos viendo también, luego hemos visto muchas acciones que se encuentran en zonas de resistencia, pero que si la superan podrían buscar ese nuevo impulso. Estamos muy cerca o prácticamente a un pequeño rebote, a un rebote interesante de esos máximos en muchos índices. Por lo tanto, nos encontramos en una zona muy importante. Es una zona en la que habría que quitar de nuestra cabeza todos esos sesgos que podemos tener de pensar que estamos en un mercado totalmente bajista y que a lo mejor ese rebote nos lleva más de la cuenta. Si ese rebote podemos aguantar y no nos saca del mercado, no hay ningún problema. Pero mucho cuidado porque en la bolsa hay que tener muy bien agarrado, muy bien ajustado ese riesgo que queremos tener en los mercados para que no nos dejen totalmente fuera. Imaginaos que ahora nos hemos tenido que dar fuera del mercado por ese rebote que hemos visto tan fuerte en los mercados y ahora nos perdemos una posible caída superior de la que hemos visto anteriormente porque nos hemos quedado fuera del mercado. Sería una auténtica faena, pero bueno, a lo mejor también volvemos a máximos y decimos, bueno, por lo menos nos hemos quedado en la salida a mitad de camino. Esto creo que es un momento para ir analizándolo muy poquito a poquito. Quizás venimos acostumbrados, como decíamos antes, de los últimos 10-15 años de un mercado clarísimamente alcista, de comprar las acciones, nos olvidamos y que esto suba. Ahora quizás estamos esperando lo contrario, es decir, nos ponemos en corto y esto que caiga y nos olvidamos. A lo mejor esta tendencia ha cambiado y el mercado hay que irlo analizando más a corto plazo, porque como vemos todo está cambiando de manera constante. Por lo tanto, hay que irnos ajustando y creo que es un momento muy importante para dar un valor aún mayor al análisis técnico, porque es el que nos va a permitir olvidarnos de esos sesgos y tener únicamente y exclusivamente esos datos en el gráfico que nos puede indicar si nos mantendremos al alza, no nos mantendremos al alza o veremos un movimiento lateral. Antes de acabar, quiero que os fijéis todos en el gráfico del Dow Jones, en el gráfico semanal. Fijaros la divergencia que hizo en la última caída. Lo podéis volver atrás, si podéis volver cuando analizamos el Dow Jones, lo podréis ver seguramente en el vídeo. Fijaros la divergencia que formó al final de la última caída antes de ver este rebote. Una divergencia tan clara en el gráfico semanal que se confirma, que nos indicaba que podríamos ver un rebote muy pero que muy importante. Ahí estábamos ciegos porque pensábamos que veríamos un simple rebote y continuaríamos cayendo. Pero el análisis técnico nos estaba diciendo a través de esa divergencia que el rebote, ojito, porque podría ser muy fuerte. ¿Y qué ha provocado? Superar los máximos que veíamos en agosto y confirmarse clarísimamente esa divergencia. Así que cuidado con esos sesgos, con esa manipulación que a veces recibimos indirectamente por diferentes canales y que al final nos hacen fallar en nuestra operativa. Así que nada, espero que el vídeo de hoy os haya resultado muy interesante, que os haya gustado. Todas las dudas que tengáis, todo lo que queréis comentar, dejadlo en los comentarios. No tenéis ningún problema en poner lo que queráis, siempre y cuando sea con respeto y que esto aporte valor, lo que vais a comentar. Ya sabéis que yo no tengo ningún problema con ello. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente son opiniones personales basadas en el análisis
técnico. Así que nada, nos veremos mañana de nuevo con 3 nuevas acciones en esos vídeos diarios que hacemos. Y hasta entonces, espero que tenéis todos muy buen día.